¿Cómo están? En este video vamos a estudiar las identidades trigonométricas y lo primero que tenemos que considerar o recordar es que la trigonometría y las funciones seno y coseno se definen a partir de el círculo unitario. Entonces, para cada punto tenemos asociado un ángulo y además una función trigonométrica. Entonces, podemos asociar el seno y el coseno a cada punto. Entonces, me refiero a lo siguiente. Si tenemos este punto P y este T asociado, el ángulo asociado al punto P, entonces se define como seno de T al valor de la coordenada Y de P y coseno de T al valor de la coordenada X de P. Entonces, por ejemplo, en el punto A que tenemos acá, el punto A es el punto menos 1 en X, 0 en Y y está asociado a T igual a pi. Entonces eso quiere decir que seno de pi es la coordenada Y, que es 0, y coseno de pi es la coordenada X, que es menos 1. Dicho eso, entonces podemos dibujar acá, se fijan, un triángulo rectángulo donde la altura va a ser seno de t, donde está t. Esto va a ser coseno de t y esto va a ser el radio de nuestra circunferencia unitaria, que es 1. Entonces tenemos que se cumple Pitágoras en este triángulo rectángulo. Entonces vamos a tener que seno cuadrado de t, cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tenemos nuestra primera identidad trigonométrica. Ahora, en los videos que tengo en mi canal aparece la demostración de el seno de la suma de dos ángulos. Entonces ahora simplemente los voy a usar. Seno de alfa más beta va a ser seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta, y coseno de alfa más beta va a ser coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y si tenemos menos, entonces cambiamos los más por menos o el menos por más. Bien, entonces, ¿por qué voy a usar esta identidad? Porque quiero calcular el seno del ángulo doble. Entonces, seno del ángulo doble va a ser, como tenemos 2 alfa, va a ser seno de alfa más alfa. Y entonces esto va a ser seno de alfa, coseno de alfa, más coseno de alfa, seno de alfa. O sea, eso quiere decir que va a ser 2 veces seno de alfa, coseno de alfa. Entonces acá obtenemos otra identidad trigonométrica, que seno de 2 alfa va a ser 2 veces seno de alfa, coseno de alfa. Y coseno de 2 alfa vamos a hacer lo mismo, coseno de alfa más alfa, que es coseno de alfa por coseno de alfa, menos seno de alfa por seno de alfa, seno de alfa por seno de alfa. Ya, o sea que va a ser coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y entonces esto lo podemos escribir de varias maneras. Ya que seno de alfa más coseno de alfa es 1, entonces podemos tomar que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, y por lo tanto coseno de 2 alfa va a ser igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Eso ya lo sabíamos, y ahora vamos a reemplazar el coseno cuadrado de alfa acá. Entonces va a quedar 1 menos seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, que es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Y ahora podemos despejar el seno cuadrado de alfa. Entonces
queda restando, queda coseno de 2 alfa menos 1 dividido menos 2. Y esto es lo mismo, quiere decir que seno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos coseno de 2 alfa dividido 2. Y aquí tenemos entonces otra identidad trigonométrica. Y así podemos ir jugando con las fórmulas e ir construyendo un montón de identidades trigonométricas. Ahora voy a hacer lo mismo con el coseno de 2 alfa, pero voy a reemplazar, en vez de reemplazar el coseno, voy a reemplazar el seno. Entonces teníamos coseno de 2 alfa es igual a coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y entonces si reemplazo el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? De acá. Igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces voy a tener que coseno de 2 alfa es igual a, reemplazando, coseno cuadrado de alfa menos paréntesis 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y esto va a ser coseno cuadrado de alfa menos 1, menos por menos más, coseno cuadrado de alfa. Y esto entonces va a ser 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Entonces podemos concluir que coseno cuadrado de alfa es igual a coseno de 2 alfa. Y vamos a despejar coseno cuadrado de alfa, vamos a sumar 1 y vamos a dividir por 2. Entonces ahí tenemos otra identidad trigonométrica. Entonces, si se fijan, podemos ir jugando con las identidades e ir sacando más identidades. Espero que les haya gustado este vídeo y que les sirva. Hasta la próxima.